Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida. José Luis, ¿cómo estás? David, ¿qué tal? Miguel, por acá también. Michael, qué bueno tenerte por acá. Buenas noches, bienvenidos. Sé que estamos ya a fin de semana, ¿no? Ha sido una semana corta. Sé que es más complejo semanas como esta porque es semana corta y encima cierre de mes, ¿no? Entonces, por ahí complicado, pero qué bueno que se hayan conectado. Seguramente van a estar, debe estar regresando por ahí o haciendo unas cosas. Michael, Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Pero vamos a hablar sobre un tema bien interesante que es la creación de contenido. De hecho, les contaba por ahí por el chat que yo he creado contenido desde el 2012 aproximadamente y creo que hoy en día, ya hace muchos años, la creación de contenido es clave, pero hoy en día, digamos, se hace cada vez más evidente la importancia de dedicarle un tiempo a esa creación de contenido. Entonces hay muchas dudas al respecto y quisiera darles algunas de los aprendizajes que he tenido en estos años y de pronto responder algunas dudas que tengan también. Y de alguna otra manera, mi objetivo es orientar dentro de lo que se pueda en esta hora su estrategia, digamos, de creación de contenido o darle algunos alcances en relación a eso. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, la escriben en el chat. Yo encantado de contarles mi opinión, lo que he visto, que funciona, mis perspectivas, y sobre esa base ir conversando. Entonces, dicho eso, quisiera empezar, bueno, mostrándoles, sí, mire, muy brevemente, a modo de anécdota, a modo de historia, ¿no? Un video que creé bueno, grabé en el 2012. Creo que era 2012, no, era 2013 me parece, por ahí. Y en este video, digamos, se lo comparto más que nada para que vean, por un lado, cuántos años desde la creación de contenido, pero por otro lado, para que vean que cuando comenzamos no necesitamos que sea perfecto, ¿no? Necesitamos simplemente a veces empezar e ir mejorando en el camino. Y miren, por ejemplo, acá les comparto, permíteme darle pase a dos personas por aquí que están conectando. Uh, Acá Freddy y Wilda. Perfecto. Miren, a ver, les comparto pantalla. Si van a YouTube lo van a encontrar, ¿no? Y este es un video mío del 2000, bueno, hace 11 años, ¿no? 11 años, 2013 me parece, ¿no? Y para ese momento yo ya venía un año, creo, creando contenido. Entonces, más o menos en 2012. Y es un video en el que doy algunos consejos sobre correr. Estaba saliendo a correr bastante en esa época y es un video, miren, de 9 minutos con un fondo no muy atractivo, pero sí, con entusiasmo, con energía, ¿no? Cuento ahí de qué me ha funcionado a mí para salir a correr, dejar las cosas listas el día anterior, la respiración, poner una música que te entusiasme y en fin. Y bueno, hace años no ingreso a este video, pero miren, entré a ver y ha ido acumulando vistas en los años. Pero en este video básicamente lo que estoy haciendo es dar consejos para correr, ¿no? En mi caso yo veo desarrollo personal, entonces, bueno, correr se relaciona un poco, pero más que nada mi intención con ese video era este, dar consejos, compartir lo que me había funcionado, ¿no? Y les cuento también, comparto este video porque en esa época ni siquiera había TikTok, no existía, ¿no? No existía tampoco Instagram Stories, ¿no? No estaban las historias de Instagram. Buenas noches, César, bienvenido. No había, es más, en esa época no había el Facebook Live. Uno no podía hacer live. No podía publicar videos, me parece.
en Facebook me refiero. LinkedIn estaba naciendo, tenía algo de acogida, no, todavía no había mucho. Y había Periscope, no sé si se acuerdan, Periscope era una plataforma que te permitía transmitir en vivo, hacer los en vivos que luego Facebook integró a su plataforma y Periscope desapareció, pero Periscope era una herramienta de ese tipo. En esa época estaba naciendo, o años después nació lo de Snapchat, que fue quien trajo estas historias de una sola vez. Recuerdo muy claramente cuando me enteré de Snapchat y decía, bueno, subes una foto y al día desaparece. Y yo no entendía para qué subiría una foto que iba a desaparecer en un día. Si es que finalmente va a desaparecer en un día, ¿para qué la voy a subir, no? Si yo todavía venía de YouTube, ¿no? En YouTube tú subes un video hace 11 años y se queda ahí. Entonces pensar en que voy a subir un video para 24 horas no tenía mucho sentido, pero ya saben lo que pasó después, ¿no? Y hoy día mucho del contenido se crea en historias, que es una historia, pues una imagen, una foto, un video que subes y 24 horas desaparece. Y es más, ya ustedes saben, pues la gente más joven que yo y que nosotros dice no entra a Facebook, ¿no? ¿Y por qué no entra a Facebook? Porque ¿para qué voy a entrar a Facebook a ver una foto de algo que ya pasó ayer, ¿no? Entonces, si ya pasó ayer, ¿ya para qué quiero verla hoy? Si ya pasó anteayer, y por eso es que Facebook, digamos que para personas más jóvenes no les gusta mucho porque son cosas del pasado, ¿no? Más que cosas que son de la hora. Instagram con sus historias cuenta lo del hoy. Da Instagram con las historias una mirada como a llamémoslo así, al backstage de la vida de las personas, ¿no? Puedo darle una ojeada a lo que está pasando en la vida de esa persona. Y por eso es que cuando ustedes van a Facebook y hacen una publicación, Facebook le pregunta, ¿qué estás pensando? Si ustedes van a Twitter, ahora X, y hacen una publicación, lo que le pregunta Twitter o X es, ¿qué está pasando? Porque el enfoque es más, ¿qué está pasando ahora? What's happening, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Entonces, eso no quiere decir que todo el contenido tenga que ser desarrollado para lo que pase ahora, pero solo les comento cómo han cambiado las cosas. Esa época, pues, de grabar ese tipo de videos, ahora con inteligencia artificial, en 3 minutos puedes tener un video listo desde el guión hecho, con tu avatar digital que lo desarrolla y con todos los fondos y las luces y los audios, todo hecho de un inicio a otro en 3 minutos. Entonces, con esto también lo que le quiero decir es que yo no entiendo todavía muchas de las plataformas de hoy día. No entiendo muy bien TikTok, no entiendo muy bien Instagram. En ese caso, mi esposa me ayuda. Pero recuerdo la primera vez que me dijo que yo quería crear videos para TikTok. Pueden seguirme, por cierto, en TikTok, ahí me encuentran. Eh, la primera vez que empecé a crear videos para TikTok, recordemos que mis videos son de 9 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mis artículos son de una página, 2 páginas, 3 páginas. Entonces, cuando llego a crear videos a TikTok, la idea que yo tenía era, bueno, lo haré de 5 minutos para que sea más corto. Y es muy largo, ¿no? Y mi esposa a mí me decía, 5 minutos, nadie va a ver 5 minutos. Tiene que ser un minuto. Y la primera vez que me dijo eso y escuché eso, dije, ¿qué? ¿Un minuto? No, no es posible. ¿Cómo? ¿Un minuto? ¿Qué se puede decir en un minuto? Y hoy día, pues un minuto a veces es muy largo. Y para las personas que son de mi generación o son mayores todavía, les cuesta, ¿no? Les cuesta poder entender que, oye, un minuto ya es mucho. Ahora, para los YouTube Shorts, que son videos de YouTube pero cortos, como el TikTok, como el Reel de Instagram, etcétera, hasta un minuto a veces es demasiado, ¿no? Y lo que se habla ahora es ya no solamente el minuto, lo que se habla ahora es los primeros 3 segundos, 2 segundos, el primer segundo, los primeros 5 segundos. Y se habla del power word, ¿no? La palabra de poder con la que vas a empezar. Y tiene que ser una palabra o máximo dos primeras palabras en las que tienes que decir algo que genere interés y que conecte y que impacte. Entonces, digamos que vivimos un mundo donde la atención es lo más crítico, donde la atención es lo más complejo de ganar, pero no necesariamente tenemos que
hacer eso específicamente para que nuestro negocio, en este caso de consultoría o negocio de servicios profesionales, crezca, ¿no? Porque hay un mercado en realidad para todo tipo de contenido también. Y también les comento todo esto para que también sepamos que los principios rara vez cambian. Yo puede ser que no entienda TikTok, puede ser que no entienda tanto las historias de Instagram o no entienda Instagram en su totalidad, pero sí entiendo cómo se crea contenido y cómo se hacen negocios a través de la creación de contenido. Y si ustedes comprenden, entienden y identifican esos principios fundamentales y la estrategia, probablemente lo que sea que esté por venir y lo que sea que esté, podemos encontrarle la forma de poder adaptarlo y digamos que crecer a partir de ahí. Entonces, lo que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy, no tanto es las tácticas, no tanto son las redes sociales, no tanto son las herramientas, sino más bien los principios esenciales que no cambian con el tiempo, que duran décadas y que si los incorporamos en nuestra forma de pensar y de ver, probablemente vamos a estar bien, ¿no? Que eso sí, lo que requiere es adaptarnos. Y ya, el otro día estaba pensando, esto mucho más relacionado a la inteligencia artificial, pero en general al cambio que estamos viviendo, la clave es darnos cuenta de que no hay peros. Y aquí voy a tomar una postura un poquito extrema, no tiene que ser así necesariamente, pero cuando digo no hay peros, me refiero a que a mí me llama la atención cuando alguien dice, mira, la inteligencia artificial es interesante porque te ayuda para, por ejemplo, alguien que es profesor en la universidad, te ayuda para hacer las clases, pero, ¿no? Pero, dice, pero, pero, los chicos y los jóvenes ya no van a pensar, no necesitan hacer ese pensamiento crítico y etcétera. Y ya cuando nosotros decimos pero, no quiere decir que esté mal, es parte del cuestionamiento natural, pero probablemente nos estamos resistiendo al cambio. Entonces, más allá de decir pero, o de dejar de decir pero, perdón, lo que yo les invito es a darse cuenta que cuando digan pero, probablemente hay una resistencia que necesitamos empezar a trabajar o ver, porque tal vez más efectivo, más nos convendría poder adaptarnos, ¿no? Y ver de qué manera yo sí puedo ver ese aspecto distinto. En el ejemplo que les daba de los estudios, pues la verdad es que, claro, o sea, la persona ya no va a tener que pensar en algo que ya está resuelto, como antes teníamos que pensar para hacer un cálculo matemático y hoy día ya está resuelto con la calculadora. Entonces, sí, ya no necesitamos hacer eso. Ya tendremos que pensar en otras cosas, pero esas cosas no. Pero a veces decimos pero, ¿no? Entonces, en la creación de contenido funciona igual. Podemos decir varias cosas, sí, el contenido es importante, pero, y ahí es donde de repente tenemos que analizar qué está evitando que lo empecemos a hacer. Porque finalmente yo les decía que los principios no cambian. Y cuando hablamos de que los principios no cambian, aquí es donde yo quisiera en una sola gráfica, en una pizarra muy rápido aquí, compartirles cuáles son esos principios que de alguna otra manera no cambian en términos de la creación de contenido y que podemos incorporar en nuestra práctica, en este caso de consultoría, ¿no? Vamos a ver por acá. Entonces, la esencia del contenido en realidad es compartir. Y miren que hay por acá 6 Cs, ¿no? Creación de contenido. Ahí está la primera C, la segunda C. La tercera C es compartir. O sea, la esencia es quiero compartir. Cuando yo hice este video años atrás de consejos para correr mejor, realmente quería compartir. Quería compartir lo que me estaba funcionando. Quería compartir algunas ideas, algunas recomendaciones. No son la solución a todos los casos, pero quería compartir. Cuando yo empecé a escribir en Facebook los posts hace varios años, lo que quería era compartir una idea, compartir un concepto, compartir una recomendación, compartir mi opinión, compartir mi perspectiva. Quería compartir. Cuando empecé a crear artículos, lo que quería era compartir. Cuando lancé un programa, un taller, quería compartir. Entonces, todo esto nace de la idea de compartir. Creación de contenido empieza por la idea y por la intención de querer compartir. Yo hago este webinar porque me nace compartir con ustedes lo que me ha funcionado a mí en relación a la creación de contenido. Entonces, tenemos que partir desde la C correcta, ¿no? De la C adecuada. Yo quiero compartir. Y si yo tengo, y que me ha pasado conversar con profesionales que tienen ese deseo de compartir,
pero hay algo que les evita justamente hacerlo. Y ahí es donde tenemos que de repente ver qué está evitando que lo hagamos, pero es empezar a compartir. ¿Qué juicios tenemos de repente en relación al compartir? Y ahí hay una serie de temas que se puede conversar, ¿no? A veces tenemos miedo de lo que van a pensar, miedo de lo que van a decir, miedo de que nos critiquen, miedo de que se roben nuestras ideas, miedo de que ya resuelvan el problema y ya no nos contraten, miedo a que digamos mucho, y en fin, hay muchos temores en relación a eso, pero la esencia es compartir. Ahora, cuando nosotros compartimos, en realidad estamos logrando dos cosas, ¿no? De por sí estamos comunicando. ¿Qué estamos comunicando? Estamos comunicando quiénes somos, estamos comunicando lo que hemos logrado, estamos comunicando nuestras competencias, estamos comunicando nuestros valores, estamos comunicando lo que pueden esperar de nosotros, es decir, estamos comunicando. Y muchas veces nos pasa eso, que no comunicamos seguido. Si ustedes ven allá afuera, las personas que más desarrollan su carrera no son las que saben más, no son las que son más competentes, son las que comunican mejor su competencia. Entonces, hay algo aquí que está, no es que no sea importante, ojo, pero la competencia desde el punto de vista de la habilidad no determina el nivel de éxito de una persona, no determina el nivel de crecimiento. Si nos pagaran por lo competentes que somos, de repente, pues ganaríamos más dinero, pero nos pagan no por las competencias, nos pagan por nuestra comunicación, por lo que comunicamos. Podemos ser súper buenos, pues si no lo comunicamos, nadie se entera que somos súper buenos, entonces no nos contratan o nos contratan solo por la parte que sí saben que somos buenos y entonces no por lo demás. Entonces lo que yo me encuentro con muchos profesionales es que son muy competentes en lo que hacen, pero no lo comunican. Y nuevamente, ¿por qué no lo comunican? Pues hay muchas ideas en relación a eso, ¿no? Al ser perfil bajo, al tema de la crítica, o de repente hay alguien en su industria, hay alguien en su sector, hay algún colega, una colega o un colega que comunica mucho, pero es muy poco, tiene muy poca competencia. Entonces le ha generado un juicio de valor que le dice, no, mira esa persona como solamente habla, pero no sabe. Y ahí es donde tenemos que reevaluar y decir, oye, pero si él no sabe y habla, yo qué sé, debo hablar más también, ¿no? Y miren que los grandes profesionales, digamos, a nivel de éxito empresarial, son los que más comunican. Es muy sencillo verlo, desde la parte política hasta la parte de empresarial netamente, ¿no? Comunican y construyen, y me adelanto acá, una marca personal. Y es esa marca personal lo que le genera capital, lo que le genera inversionistas, lo que le atrae clientes, lo que le atrae muchas cosas. Entonces, muchos de nosotros no estamos comunicando lo suficiente. Y estamos invirtiendo mucho de nuestro dinero y mucho de nuestro tiempo en fortalecer nuestras competencias. Entonces, la competencia, nuestras habilidades siguen subiendo, siguen subiendo, pero nuestra comunicación no está al mismo ritmo. Entonces, ahí debemos ser competentes y comunicar. En esencia, y esto lo profundizo un poco más en el taller de comunicación influyente que dicto, pero en esencia tenemos que acostumbrarnos a hacer comunicar. Y si queremos ser más estrictos, debemos acostumbrarnos a comunicar qué voy a hacer, hacerlo y comunicar que lo he hecho. Es más, comunicar que lo voy a hacer, comunicar que lo estoy haciendo y comunicar que ya lo hice. Y aquí es donde la mayoría de personas va a decir, ¿qué? No, ¿qué voy a estar? No tengo tiempo. No tengo tiempo ni, o sea, ni para hacer. ¿Qué voy a estar diciendo que voy a hacerlo? ¿Y qué voy a estar diciendo que lo estoy haciendo? ¿Y qué voy a decir que lo hice? No. Y bueno, está bien. Puedes no hacerlo, pero pues no vas a comunicar. Y por cierto, lo hacen todos. Lo hacen desde el aplicativo. Yo daba este ejemplo en el taller de comunicación influyente. Cuando uno pide por cualquier aplicativo, desde comida de su celular, ahí está la comunicación. Te dicen, su pedido está siendo preparado. Y luego te dicen, su pedido ya está listo. Y luego te dicen, su motorizado ya está yendo a recogerlo. Y luego te dicen, su motorizado ya llegó. Y luego te dicen, su motorizado
ya recogió su pedido. Y luego te dicen, su motorizado está yendo a su casa. Y luego te dicen, su motorizado ya llegó. Entonces, miren cuántos puntos de comunicación tiene ese aplicativo tan sencillo. Y ahora veamos en un caso más grande. Sí, Elon Musk. Dentro de tal día vamos a hacer el lanzamiento de tal cohete, ¿no? Y dentro de 2 días vamos a hacer el lanzamiento. Y miren que acá está esto de acá. Y miren que estamos a punto de partir. Y miren el lanzamiento. Y miren lo que pasó. Y luego dicen, y miren que ya hice el lanzamiento. Y luego miren que... Entonces, ya se viene haciendo. Solo que a veces nosotros no lo hacemos. Y dictamos un curso, pero no compartimos la foto de que dictamos el curso y entonces, de nuevo, cuando compartimos, comunicamos. Y hay que comunicar. Pero ¿qué es lo otro que estamos logrando cuando compartimos y cuando comunicamos? Es que viene la siguiente C, estamos creando una comunidad. Y esta comunidad son personas interesadas en lo que compartimos. Son personas que se alinean a nuestra comunicación, a nuestros valores, a nuestra perspectiva, o de alguna otra manera conectan con ella. Y esa comunidad que creamos, obviamente, es una comunidad de personas, de alguna otra manera, interesadas, alineadas y que desean saber más del tema. Y cuando nosotros compartimos y creamos una comunidad y comunicamos, entonces ahí es cuando le damos pase a la sexta y última C, que es donde vienen los clientes. Si lo queremos resumir, esta es la creación de contenido. Comparto, comunico, creo comunidad y esa comunidad me contrata para darle algunos servicios para profundizar en eso que he compartido, para acompañar en el proceso de implementación de eso que he compartido. Y es un ciclo virtuoso que se va repitiendo en la medida en que yo comparto. Ahora, necesito yo, y por cierto, al hacer todo esto, yo estoy obviamente posicionándome, ¿no? Y yo estoy reforzando o construyendo mi marca personal, ¿no? Eso es lo que estoy logrando, ¿no? Y todo esto podemos decir que de alguna otra manera está, no sé si sostenido, pero está avalado por esta competencia que tenemos. Y no lo hago así porque sea más chico, la competencia puede ser más grande, ¿no? A lo que voy es que muchos de nosotros trabajamos acá. Ser más competentes, 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 ser más competentes. Está súper bien, no hay que dejar de hacer eso. Pero también hay que compartir, comunicar, crear comunidad y conseguir clientes, ¿no? Entonces, si nosotros, y estos principios de nuevo no cambian, compartimos más, creamos más comunidad, comunicamos más, vienen más clientes, ¿no? Y cuando nos posicionamos, obviamente construimos esta marca personal, que es un círculo virtuoso que cada vez pues va trayendo más clientes, etc. Ahora hay un punto importante, un pequeño asterisco, un paréntesis. ¿Yo necesito marca personal para tener un negocio de consultoría exitoso? No necesariamente. No necesito marca personal. Yo puedo hacer mi negocio muy, digamos, directo al consumidor, directo al cliente. Puede estar basado en mi trayectoria profesional, en mi red de contactos, en mi relacionamiento. Y yo ya tengo una reputación, ¿no? Y entonces en esa reputación y en esa relación y en esa red de contactos hago negocios. Y consigo un proyecto y consigo otro proyecto y son proyectos grandes y no tengo tiempo para crear contenido y nada más. Un ejemplo práctico que a veces yo doy es el de Rolando Arellano, ¿no? Rolando Arellano a nivel de redes sociales, y ahora les voy a dar esos ejemplos de creación de contenido, a nivel de redes sociales, no lo tenía, ¿no? Creo que la ha creado hace 2, 3, 4, 5 años, pero sí tenía otro tipo, ¿no? Que era más como relacionamiento, más comercial y otro tipo de contenido. Y hay personas que tienen su firma de consultoría y la marca de la consultora es la que se va posicionando a través de la reputación que tienen con sus clientes, pero no hace un trabajo tan grande de marca personal. Entonces, ¿puedo yo hacerlo sin eso? Sí,
pero me beneficiaría de tener una marca personal, de posicionar, de tener visibilidad, por supuesto, es un multiplicador, es un acelerador, es un impulsador, que tengo que encontrar el equilibrio con la parte comercial o con la parte de mi negocio, sí, pero cada vez se hace más evidente que necesito invertir en esta marca personal. Lo resumo así. Mis clientes de hoy no van a venir por mi marca personal. Mis clientes de hoy van a venir por mi trayectoria profesional. Es decir, por lo que yo he hecho en el pasado, por las personas que yo ya conozco en mi trabajo, por las personas que con las que yo he construido mi relación. Entonces, mis clientes de hoy van a venir de mi red de contactos, de mi relacionamiento, de mi trayectoria profesional. Pero mis clientes del futuro van a venir por mi marca personal. Entonces, las dos son súper importantes y se complementan. Pero no quisiera darles la impresión de esto depende mi negocio, ¿no? Pero tampoco quisiera que lo dejemos muy suelto como, ok, entonces no, simplemente ya no hago contenido y solamente me enfoco en mis relaciones. Porque incluso esa marca personal que yo construyo me da apalancamiento con mis relaciones. ¿Por qué? Porque esta marca personal que yo tengo, ¿qué me da? No digo yo, las personas, los profesionales tienen, ¿qué les da? Les da autoridad, les da visibilidad, les da estatus, les da credibilidad. Y obviamente, si nosotros tenemos credibilidad, expertise, estatus, autoridad, más personas van a querer hacer negocios con nosotros, más personas nos van a considerar. Incluso esa persona que era un potencial cliente que no nos contestó, pero ahora vio que aparecimos en medios de prensa, se interesa un poco más en saber en qué estamos. Entonces, el posicionamiento y la visibilidad finalmente también contribuye con ese relacionamiento y con esa trayectoria profesional. Entonces, dicho esto, que son los principios básicos, el segundo punto importante que les quiero compartir es, no hay forma única de hacerlo, ni canal correcto. Si alguien les dice, hoy día, no sé, TikTok es donde necesitas estar, hoy día Twitter o X donde necesitas estar, hoy LinkedIn es donde tienes que estar, YouTube es donde tienes que estar, podcast es lo que tienes que tener, no necesariamente es así. No tienes que estar en un canal específico y no tienes que hacer un tipo de contenido específico. Va a depender. ¿De qué va a depender? Bueno, en gran medida de dónde está tu mercado y va a depender de qué se te hace a ti más sencillo o qué disfrutas hacer más. A mí me gusta escribir, por ejemplo. Y por cierto, si tienen dudas, preguntas, las van poniendo en el chat y al final la vamos respondiendo. Pero a mí me gusta escribir. Me gusta mucho escribir. Me gustaría tener más tiempo para escribir. Entonces, yo tengo un blog en el que publico contenido y mando artículos, perdón, correos con artículos y tengo un newsletter en el que publico. O sea, ese es como mi canal, me gusta hacerlo. Y escribí un libro y estoy escribiendo otro libro. Entonces, el escribir para mí es un canal de comunicación. Hay personas que el video le funciona muy bien. Entonces, de pronto, el reel en Instagram les funciona súper bien, o los reels o videos cortos en Facebook o en LinkedIn. Hay personas que les gusta el debatir ideas, el conversar, el tener un espacio más distendido. Y entonces los podcasts, por ejemplo, les funciona súper bien. Crear un conversatorio, ¿no? A través de un podcast. Hay personas que de repente son video, pero quieren expandirse en una idea, quieren expandirse en un concepto. Entonces, el video en YouTube funciona bastante bien, ¿no? Y un formato más o menos largo y va contando. Esos son ejemplos así muy puntuales, pero no solo se queda ahí. Una persona le puede gustar hacer investigaciones y publica investigaciones y publica 2, 3 al año. Personas que pueden escribir libros. Por eso le digo, no hay forma correcta de hacer contenido. Obviamente, hay formas que de repente nos dan un poco más de visibilidad en el corto plazo y hay algunas que van tomando más tiempo, pero en general cada uno tiene su manera de hacerlo. Les doy algunos ejemplos muy rápidos. Michael Page, que ya habrán escuchado, esta consultora de headhunting o reclutamiento, ellos hacen creación de contenido, ¿no? Sus redes no las he visto hace poco, pero empezaron en redes hace recién 1 año, 2 años empezaron, y ahí estarán, no sé si batallando, les ha ido bien de repente, pero es algo nuevo para ellos, porque redes sociales no, las consultoras no están acostumbradas a redes sociales.
pero han estado haciendo este intento, no sé cómo les va. Pero lo que voy es su creación de contenido, no sé si ustedes saben cuál es, pero una de las formas de creación de contenido que ellos hacen es, publican una vez al año, publican sus estudios de remuneraciones. Y es un estudio muy conocido, y como es muy conocido, las personas van y lo descargan. Y todos los años toman como referencia el estudio de remuneraciones de Michael Page. Pues uno se va guiando de cuánto gana cada puesto, porque publican anualmente el estudio de remuneraciones 2022, 2023, 2024. Y eso es creación de contenido. Las consultoras también publican más estudios, ¿no? El estatus actual de la inteligencia artificial, no sé, un reporte de McKinsey, ¿no? Un reporte de BCG. Ese es ejemplo de creación de contenido. Otro ejemplo de creación de contenido, les decía yo, Rolando Arellano, es a través de libros. Él escribe libros. Ha escrito este libro de Bueno, Bonito y Barato, los estilos de vida de Natal, el emprendedor peruano, y escribe eso, ¿no? Aparte escribe su columna en el periódico. Y todos los lunes o miércoles, y ahora ha sacado creo un nuevo canal en RPP, ya formato video, 3 minutos, pero fuera de lo de las redes sociales, él ha venido haciendo creación de contenido hace años con los libros. Y es otro formato. Inés Temple, que seguramente algunos de ustedes han visto, nuevamente por su creación de contenido, no tanto por sus competencias, no digo que no sea competente, es que nos enteramos por qué, por su contenido finalmente. ¿Qué es lo que ha venido haciendo ella? Pues su columna, su videocolumna, creo que se llamaba 2020 en Diario Gestión. Todas las semanas publicaba, ¿no? Y ya luego de eso escribió el libro, y luego de eso más entrevistas, y finalmente medio de prensa, el medio de prensa para Inés Temple, su canal principal de creación de contenido. Y su formato es artículo y video, ¿no? Otro ejemplo, ya tenemos ahí obviamente las personas que se hacen más conocidas por un video en TikTok, de 1 minuto, 2 minutos, dando una charla, una conferencia con conceptos que escalan la atención y se hace viral, y son videos cortos y más en redes sociales. No es tanto medio de prensa ni estudios, sino que es más videos cortos, ¿no? Y obviamente vemos personas que usan mucho el contenido, el newsletter y demás, ¿no? Por acá nos comenta la mirada positiva. Sí, yo estoy siempre, no siempre, pero digamos, coincido mucho con la mirada de Rolando Arellano. Me gusta mucho de hace años. Es bien interesante. Michael dice, siempre tiene que muy claro por dónde hay que mover las palancas del negocio de consultoría. La semana de estamos en contacto. Genial. Entonces, sí, José Luis dice la mirada positiva. Muy bueno, y es reciente. Hace varios años le escribí, le dije, ¿por qué no tienes no lo conozco, ¿no? Pues le mandé un correo, le dije, sería bueno que hagas un podcast. No creo que haya sido por mi idea, por cierto, no me estoy tomando atribuciones, pero sí recuerdo que tiene una buena perspectiva, que está genial los libros, pero creo que otra forma de llegar a la gente, y creo que lo ha encontrado con RPP, y ese video sería interesante para él, ¿no? Entonces, lo que quiero resumir de los 3 puntos que voy compartiendo hasta ahora, de cómo han cambiado las cosas, de los principios de la creación de contenido, y que hay diferentes maneras de hacerlo, lo quiero resumir con una frase: es que ustedes lo pueden hacer, y lo pueden hacer más, a su propia manera y a su propio estilo. Pero, si bien pueden hacerlo a su manera y a su propio estilo, me gustaría en estos minutos que tenemos, que nos restan, darles algunos esquemas, algunas ideas adicionales, más puntuales, más específicas, de pronto para guiar el camino de qué opciones tienen y cómo ya hacerlo, ¿no? Sobre todo si les gustaría tener mayor visibilidad, mayor autoridad, conseguir más clientes, tener también mayor disposición de pago. Con una marca personal podemos cobrar más, ¿no? Y básicamente poder atraer y mejorar clientes, ¿no? Entonces, les decía que hay muchas formas de hacerlo. También les decía que la trayectoria, acá si queremos nosotros cuidar ciertas cosas, yo le diría que hay que cuidar 3 cosas. La trayectoria profesional, que es lo que hemos hecho. No hay que dejar de comunicar lo que hemos hecho. O sea, muchos de ustedes tienen grandes logros, yo los conozco, nos vemos a veces con mucha frecuencia, por aquí está Juan. Entonces, hay que comunicar esos logros, ¿no? A veces no lo comunicamos, a veces no lo mencionamos, no lo transmitimos. Entonces, si no lo transmitimos,
se queda ahí, ¿no? Ahora hay que lograr cosas, eso es lo importante, ¿no? También hay que lograr cosas, pero de nuevo, muchos de ustedes ya las han logrado, quieren seguir logrando más cosas, pero ya lograron cosas importantes. Yo no le diría lo mismo que le estoy diciendo a ustedes a alguien que está empezando su carrera profesional. O sea, alguien que le está empezando le diría, oye, ve y logra, entre comillas, no mires a la derecha y atrás, no digas nada, logra y luego comunica. Aunque en realidad ya hasta eso no sería un buen consejo, porque sí, comunicar te abre puertas también. Pero lo que voy es que ustedes ya están en una etapa donde han logrado ya muchas cosas, van a seguir logrando más, pero necesitamos comunicar. Entonces, la trayectoria profesional es una. Lo otro es la reputación, ¿no? Y yo creo que por lo que lo conozco, ustedes también esto lo tienen bastante bien, pero la reputación, ustedes sabrán, pues dice mucho, ¿no? Y hay que cuidar nuestra reputación. Y gran parte de cuidar nuestra reputación es hacer lo que decimos que vamos a hacer, cumplir nuestra palabra, llegar a tiempo, decir gracias, pedir por favor y hacer lo que decimos que vamos a hacer. O sea, si cumplimos medianamente con estos principios básicos, vamos a construir una buena reputación. Y a veces nos puede costar cumplir nuestra palabra, no siempre tenemos que cumplirla en el sentido que puedo renegociarla, pero si hacemos las cosas dentro de todo bien, por así decirlo, somos profesionales, cumplimos, esa reputación se va construyendo con los tiempos, con el tiempo se va agrandando, agrandando y nos abre cada vez más puertas, ¿no? Entonces, yo creo que eso no necesito decírselo a ustedes, pero en general sí he visto, sí me he topado en estos 10, 12 años con personas que no han sido fieles a ese punto de la reputación. Y la verdad es que es difícil que a alguien le vaya bien si es que no cumple con esos aspectos mínimos, ¿no? Este, aunque puede ser que le vaya súper bien y bueno, cada uno tiene sus decisiones, sus principios, pero la reputación es clave. Y ya luego viene el tema de la comunicación, ¿no? Entonces yo le decía que puede ser texto, puede ser video, lo que fuera, pero al final tenemos que comunicar, ¿no? Comunicar con autoridad, comunicar estatus, comunicar expertise y comunicar cercanía y valores. O sea, tengo que compartir desde una posición, no tanto de yo tengo la razón, pero sí de una posición de conocedor, una posición de experto, ¿no? Y donde yo quiera hacer un interrogante, también la puedo plantear, ¿no? Pero tengo que hacer eso. Ahora, hay tres tipos de contenido, si lo queremos ver así, y voy a volver aquí a la pantalla, que ustedes pueden evaluar crear, ¿no? Y doy un paso más atrás o lo veo desde arriba, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer esto posible? En esencia, tiempo. Entonces, ya sea 3 minutos para poner una historia de un taller al que voy a entrar, o 3 minutos para convertir una foto del taller en el que estuve, o sea, ya sea algo así de pequeño, que igual es tiempo y energía, o dedicarle 2, 3 horas a grabar un video y publicarlo. O sea, independiente, o ya sea 8 horas para escribir un artículo y publicarlo, o ya sea 40 o 50 horas para escribir un artículo, un libro y publicarlo. O sea, independientemente, vean ustedes que necesitamos disposición, ¿no? Esa voluntad, tiempo y energía. Si no le asignamos eso, probablemente no vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo de manera consistente. Yo les decía que a mí me gustaría mucho poder escribir más. Tengo ese gran pendiente de sentarme un día entero y tranquilo, solamente escribir. Tengo una lista de artículos que quisiera escribir que creo que son un poco controversiales, pero interesantes y me hacen sentir miedo publicarlos, me hacen sentir vulnerable y en mi experiencia son esos los artículos que mayor conectan con la gente. Pero no lo publico porque justamente es el tiempo, ¿no? Entonces a veces mientras uno está haciendo algo, que en este caso es un webinar, está dejando de hacer otra cosa, es natural. Pero de alguna otra manera, tenemos que asignarle tiempo para poder hacer esto realidad, independientemente de lo que digamos hacer, ¿no? Ahora, dicho eso, hay 3 tipos de contenido que podemos crear. Lo voy a poner aquí para revisarlo rápidamente. El primero, llamémosle el how to, ¿no? El how to es el cómo, ¿no? El cómo lo hago. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿No? En el caso de David, no sé, ¿no? Bueno, lo venimos desarrollando, ¿no? ¿Cómo, no sé, hacer una implementación de un nuevo servicio? Me refiero a la parte de salud, ¿no? A David Brito, ok, ¿cómo hacer un análisis, no sé, financiero? Es el cómo, ¿no? En el caso por ahí de Juan, ¿cómo
implementar una nueva planta, ¿no? O cómo gerenciar una planta de operación. Marina, el tema de barcos, José Luis, etcétera. O sea, se trata un poco de, ya, el cómo, ¿no? En mi caso es, por ejemplo, cómo evitar perder el control de tus emociones. Cómo desconectarte del trabajo cuando llegas a casa. Cómo pedir un ascenso y conseguirlo. Cómo superar la procrastinación. O cómo sentir más confianza en ti mismo. O cómo conseguir tu primer cliente. O cómo cobrar sin sentirte incómodo. O sea, son los cómo. Son el cómo puedo lograr algo. Ese es un primer tipo de contenido. ¿Y cómo yo consigo ideas para el cómo? Primero dándome cuenta que no todo está resuelto, por más que uno diga, pero ya hay información ahí afuera. Hay información, eso sí, pero no hay información escrita por ti. Y las personas no leen el contenido solo por el contenido en sí mismo, leen por quien escribió el contenido. Porque si yo escribo un artículo de cómo pedir un aumento y conseguirlo, probablemente ustedes pueden decir, oye, a ver, yo puedo preguntarle a ChatGPT cómo pedir un aumento y conseguirlo. Yo puedo buscar en Google o ahora con las tecnologías en Perplexity, preguntarle cómo conseguirlo. ¿Por qué alguien en el mundo leería un artículo que yo escribo sobre cómo pedir un aumento y conseguirlo? Pues obviamente es porque el tema le parece interesante, pero porque también quiere saber mi perspectiva al respecto. Quiere saber qué es lo que yo tengo que decir, más allá de que esté de acuerdo, no esté de acuerdo, más allá de que sea lo mejor, no sea lo... Entonces igual, a veces uno que dice, uno piensa, pero eso ya está escrito, eso ya lo han dicho, eso ya se sabe, eso ya es obvio, eso ya es evidente, pero no se sabe tu postura al respecto, es decir, no se sabe tu mirada, tu perspectiva respecto al cómo hacerlo. Entonces, probablemente si yo escribo un artículo de cómo eh, o qué hacer cuando te atacan sin razón o cuando te sientes juzgado o qué hacer si no sientes, o claro, qué hacer si peleas mucho con tu pareja, pues algunas personas le darán clic, algunas personas lo leerán porque dirán, oye, me interesa el tema y a ver qué dice Nelson sobre esto. Siempre tiene una mirada de esta manera, de esta forma, a ver qué opina. Igual lo mismo con ustedes. Si ustedes escriben un artículo, graban un video, lo que fuera, sobre un how to, un cómo, las personas van a querer ver su posición y su postura y quieren conocer y saberlo. Entonces, cómo yo consigo temas para mis artículos. Parte de aceptar de que no todo está dicho. Parte de aceptar que el mundo quiere saber lo que yo opino al respecto. Que el mundo se beneficiaría de tener mi perspectiva, de tener mi recomendación sobre ese cómo. Porque si no partimos desde ahí, siempre vamos a encontrar una resistencia sobre, pero eso sí, esto no, mira, esto, tal. Si le damos carta abierta hacia, espérate, realmente no hay nada escrito en piedra y puede ser que hayan escrito sobre esto antes, pero yo no he escrito sobre esto antes y a partir de ahí las ideas van a fluir. Pero si igual quisiéramos ayuda sobre cómo yo puedo conseguir ideas muy sencillas, haz una lista de las cosas que no sabías hace 10 años, pero hoy ya sabes. Haz la lista de las cosas que te preguntabas hace 10 años y hoy día ya no te lo preguntas porque ya lo sabes. Cuando ustedes escriben un artículo, escriban como si le escribieran para tu versión de hace 10 años. Cuando yo escribo un artículo de, no sé, cómo controlar la ira, pues obviamente le escribo una versión mía de años atrás y le hablo a esa versión mía de años atrás que no sabía lo que yo hoy sé y que de repente me hubiera gustado que no pase por lo que yo pasé. Y si nosotros hacemos la lista de las cosas que nosotros no sabíamos 10 años atrás o 5 años atrás, ya no van a faltar temas para escribir, va a faltar tiempo para escribir. Ahora, ¿cómo más yo consigo ideas? Hago una lista de las cosas que me preguntan las personas. Por más que para mí sea fácil, hago una lista de las cosas que me preguntan. Me preguntan
¿Cómo configuro, no sé, tal tema? Escribe un artículo, ¿cómo configuro? Me preguntan cómo. Escucha a la audiencia, escucha a las personas. No minimices su dificultad. No asumas que es sencillo. Si no lo saben es por una razón válida, es porque es más complejo de lo que tú crees, pero para ti, como ya lo he visto tantos años, lo ves fácil. Con esas dos ideas espero que ustedes puedan reconocer que las ideas son muchas y lo que hay que hacer es el cómo. Yo le llamo a esto las mini soluciones. ¿Y por qué le denomino mini soluciones? Porque básicamente es una solución para un problema muy, muy específico. Entonces, en lugar de yo decir cómo desarrollar tu inteligencia emocional, que también, por cierto, puede ser un artículo, pero cómo desarrollar tu inteligencia emocional está genial, pero es muy abstracto, es muy teórico, es muy académico. Entonces, yo espero de un instituto, de una institución, yo sí espero leer un artículo de cómo desarrollar la inteligencia emocional, pero de una persona, de un consultor, en este caso, en mi caso, digamos, de mí, yo no creo que las personas quieran leer de mí un artículo del que le digo, pues, la metodología, la didáctica metodológica para desarrollar la inteligencia emocional en adultos. O sea, probablemente no quieran eso, porque no hay algo más específico. No hay una solución concreta a un problema puntual. Por eso le llamo mini soluciones, una solución a un problema específico, como por ejemplo, les decía, cómo controlar la ira. Ya es un poco más específico que cómo manejar tu inteligencia emocional. Eh, Cómo despertarte con más energía, o cómo dejar de tener sueño luego de almorzar, o cómo de nuevo, superar la procrastinación o cómo terminar lo que comienzas, ¿no? En fin, tantos temas, pero son más específicos. Y entonces las personas se interesan porque es muy puntual. Y les doy ejemplos míos, pero lo mismo aplica para cada uno de sus casos, ¿no? Pero es ver temas específicos, son mini soluciones. Ok, este es el primer tipo de contenido. Lo pueden crear, son artículos, funcionan bien, pero también pueden ser videos, etcétera. Esto es lo que necesito un poco más de, ok, quiero plantear mis ideas, mi perspectiva. Pero luego el segundo tipo de contenido, que en este caso las personas pueden ahí pueden comunicar, perdón, llamémosle actualizaciones, ¿no? Que más que aquí artículos o videos, puede ser también, aquí estarían las publicaciones. Entonces, ¿qué son las actualizaciones? Ahí podemos contar, mira, contento de haber terminado el curso tal, ¿no? Contento de haberme reunido con tal persona y haber discutido sobre tal tema. O sea, en las actualizaciones cuentas un poco más lo que va pasando en tu vida, de repente profesional, si lo quieres más enfocar por ahí. En las actualizaciones compartes un aspecto de ti, ¿no? También puedes contar los clientes con los que estás trabajando, ¿no? Feliz de haber ganado este proyecto o contento de cumplir tantos años en tal empresa, este libro que acabo de terminar es muy bueno, esta es la reflexión, ¿no? O sea, compartes o una noticia del sector o una noticia de tu empresa, de la empresa en la que trabajas, obviamente ascensos, charlas a las que asistes, reuniones a las que vas, personas con las que te reúnes, con la frecuencia que tú consideres, pero se trata de mantener al tanto a tu red respecto a los viajes que, no digo necesariamente a cada cosa, ¿no? El viaje que hago, la comida que como y todo, depende de cada persona, pero sí compartir, darle un backstage, darle una mirada, un acceso, un pase VIP a esa mirada, a esa vida profesional, ¿no? Que se enteren qué está pasando. Porque si no le muestro lo que está pasando, no se entera. Y si no se enteran, pues obviamente no saben ya todo lo que hemos conversado antes. Entonces, estas publicaciones son más, a veces casuales, por así decirlo, más cotidianas, más en el día a día, este, pero
se pueden hacer también cada cierto tiempo y son importantes, ¿no? Y luego de esto, ya tenemos acá tu perspectiva, ¿no? Y acá me refiero a tu perspectiva única. Yo sé que eso se puede mezclar un poco con el artículo, ¿no? Pero la perspectiva única, más que ser un artículo o más que ser un webinar, se trata de tener una opinión, o sea, tener una posición al respecto. Cuando alguien tiene una posición, tiene una perspectiva y la comparte, ya sea en una conversación, porque por cierto, una conversación también estás creando contenido, no es una publicación, pero es una conversación, igual estás comunicando. La perspectiva única no se trata solamente de un artículo o una publicación, se trata de tener una posición. Y en inglés se le llama la primera palabra se me acaba de ir, pero es spiky, creo que es spiky point of view, ¿no? Es un punto de vista no controversial necesariamente, pero es una perspectiva que genera conversación, ¿no? Y todos tenemos una perspectiva única de las cosas, pero a veces no lo compartimos. Tú lo puedes compartir en un comentario, lo puedes compartir en una publicación, lo puedes compartir en una conversación, lo puedes compartir en un video, pero ¿cuál es esa perspectiva única de las cosas, ¿no? En mi caso, no sé, por darles un ejemplo, una de mis perspectivas es que está genial el qué es lo que hay que hacer, pero lo que necesitamos es saber el cómo lo hago. Y alguien me puede decir, oye, está genial la inteligencia emocional, tú tienes que mantener el control de tus emociones, tienes que ser tú mismo, no tienes que estresarte, pero la pregunta es cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es ese paso a paso que yo puedo seguir para lograr eso que me dices? Esa, por ejemplo, es una perspectiva mía y que la vengo repitiendo hace muchos años. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, lo mismo. Ya está genial todo eso, pero ¿cómo lo implemento en mi día a día? Y mi perspectiva y mi mirada y mi posición es un poco eso. Otra parte de mi posición, mi perspectiva es tu negocio va a crecer tanto como tú creces. Entonces, si tú quieres crecer en tu negocio, necesitas desarrollarte personalmente, ¿no? Y el desarrollo personal tiene que ver con el triángulo de desarrollo personal, dinero, tiempo y emoción. Es otra perspectiva única. Entonces, todos ustedes tienen perspectivas muy, muy particulares, producto de lo que han vivido y de lo que ustedes saben que funciona y no funciona, más allá de lo que se diga. Por ejemplo, hay alguien que escribe sobre finanzas, ahí se lo compartí en su momento a Juan, ¿no? Que se llama Ramit Sethi y tiene un documental en Netflix que se llama Te enseñaré a ser rico, me parece que se llama. Bueno, Ramit Sethi fui a una de sus conferencias, me acuerdo hace años en Nueva York, hace años lo sigo. Pero, por ejemplo, una de sus perspectivas únicas es los presupuestos no funcionan. Y al final, cuando tú entras en el detalle, lo que en el fondo está diciendo es los presupuestos no funcionan de la manera en que se enseña. Pero acá hay una forma diferente en la que sí pueden funcionar. Pero eso ya uno se entera cuando entra un poco a su metodología. Pero esa posición que él toma de los presupuestos no funcionan es lo que genera interés, es lo que llama la atención, es lo que conecta. Y obviamente uno puede decir, pero mira, en el fondo sí funciona al final, solamente que su metodología para establecerlo es diferente, sí, pero su posición es lo que finalmente genera ese interés. Y su posición también es no compres una casa, no compres una casa, alquila mejor y sobre todo sin antes hacer los números o sin antes hacer bien los cálculos. Y esa posición de no siempre comprar un bien es la mejor decisión financieramente hablando, da que hablar. Entonces las personas, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, entran en el detalle y al final él tiene su posición. Pero tomar una posición es de nuevo parte de lo que te da esa visibilidad. Y si ustedes ven a las personas que por ahí siguen, en el caso, no sé, de la perspectiva positiva, que es de Arellano, que mencionaba justamente también José Luis, al final la posición que toma Arellano es las cosas van mejor de lo que parece. Esa es la posición. Y en todas las publicaciones, si ustedes las leen, tiene este lado positivo. Yo lo veía, digo, años atrás, que siempre le da un ángulo diferente donde, por ejemplo, escribió este libro de
no me acuerdo el nombre exacto, pero ¿por qué? Miren, libros, uno es Perú Emprendedor, me parece. ¿Por qué Perú es el país más emprendedor del mundo? Luego hay otro que habla de, no me acuerdo el título, pero habla de todas las bondades del Perú y por qué, no, o sea, nuestra historia nos pone como, o sea, todo ese lado, pues sus columnas están muy relegadas a eso. Y hace poco que lanza esta videocolumna en RPP que le llaman la mirada positiva. Entonces, hace total sentido. Seguramente no lo habían plasmado así hasta esta videocolumna, pero su posición, más allá de que la diga directamente o no, es las cosas van mejor, siempre hay un lado bueno que ver y seguro tiene otras miradas que obviamente ya son, otras posiciones son más concretas, como por ejemplo, los estratos sociales ya no funcionan. Ya A, B, C, D, E no funciona. Ahora son estilos de vida. Y si tú entras en el detalle al final, ¿qué dice? No, no, pero obviamente no es que no funcionen, se usan, pero no en todos los casos. Entonces sí, hay un equilibrio, pero la posición es los A, B, C, D ya no funcionan. Ahora funciona esto. ¿Qué tan cierto sea? No es mi intención debatir, y uno puede estar particularmente de acuerdo, tres acuerdos, no importa, lo que voy es cómo uno construye marca a través de tomar posiciones. Lo mismo ocurre con otros casos, ¿no? Por aquí José Luis nos pone, algunos publican su posición sobre un tema, pero generan controversia. Por ejemplo, Perú debe cerrar y ciertamente genera muchas reacciones. Es válido a pesar de generar haters. Lo que ocurre es que, de alguna otra manera, tener una posición, claro, uno debe decidir en qué aspecto desea entrar. Por ejemplo, el mismo Ramit Sethi, hablando de ese ejemplo, una de sus posiciones, o sea, es el dinero es político. El dinero es político. Esa es su posición. Entonces, no puedo hablar yo de dinero sin hablar de política. Así que, si alguien no quiere que hable de política, simplemente no me siga. Porque yo tengo una posición política y esta es mi posición política. Entonces, esa es su posición finalmente. La parte de la posición desde que el dinero es político. Y alguien podría estar en desacuerdo. Hay personas que le dejarán de seguir porque no coinciden con su mirada política, sí, pero eso es lo que él decide. Hay personas, en mi caso yo, prefiero no hablar de política. Y mi posición es que tal vez no sea política, tal vez no. Al final, mi posición es lo que quiero es que tú mejores tu calidad de vida. Y si tú eres mi cliente, mi objetivo es que tú mejores tu calidad de vida y yo ser la mejor versión de mí mismo para no hacerle daño al mundo y a partir listo. Alguien me criticará por no entrar en política. Lo mismo, mi posición es no entrar en el tema más de religión. Hay personas que me dirán, si tú tienes una voz, deberías usar la voz para evangelizar. Entonces, si lo vemos de este ejemplo, José Luis, vamos a tener haters o podríamos tener haters por tomar una posición o por no tomarla. Eso ya sale un poco de nuestro control. No vamos a nosotros poder hacerlo, pero ciertamente hay temas que naturalmente van a generar más controversia y si estamos dispuestos a tomar esa posición, como hablando de quien sigue, quien está en X o en Twitter, las controversias que se une Elon Musk, más allá de quienes están a favor de él o no, pues también él tiene su posición. Y más allá de que estemos de acuerdo o no, lo que sí sabemos, lo que funciona es tomar posición. Y que ya sea que lo digamos abiertamente o no, ya tenemos una posición. Y no digo política, simplemente digo respecto a algo. Y si desean, que de nuevo es mi caso, tengan posiciones sobre su área de expertise. Y en algún momento que yo he dado entrevista en RPP o he dado entrevista en Radio Capital o lo que fuera, yo nunca he entrado en política, ¿no? Y si me la preguntan, sé cómo salir de ese tema, porque mi posición es no entrar en eso. Entonces no tienen que entrar en política necesariamente si no lo desean. Pueden decidir tomar una posición sobre su expertise, como José Luis en el caso de la posición sobre energía renovable, ¿no? Y esa posición no necesariamente tiene que ser, esto es el futuro. La posición puede ser, se va a complementar, ¿no? Lo que fuera. Entonces, pero sí hay que estar, lo que rescato de la pregunta ahí de José Luis, o la complemento es que sí, obviamente hay que estar de acuerdo con la idea de que van a venir personas que no están de acuerdo. Van a venir personas que no están de acuerdo. Y perfecto, es natural. Y eso si le tenemos miedo a al hater,
no vamos a crear contenido, ¿no? Van a venir, van a aparecer algunos. Si les contara los correos que me han enviado en estos 10 años, de todo, o sea, va a pasar, ¿no? Pero al final, lo que de repente podemos recordar es que hay un libro o un concepto bien interesante de Seth Godin, y voy, para respetar los tiempos, 7 minutos, 8 minutos, voy a ir tratando de cerrar ya. Hay un libro de Seth Godin, un concepto en el que él dice, para dar buenas presentaciones en público, tienes que usar la regla del 2%. ¿Cuál es la regla del 2%? Que, por cierto, abriendo paréntesis, una recomendación al crear contenido es ponle nombre a tus cosas. Ponle nombre. Como en mi caso, el Diario de Victoria, las 5 hipótesis, las 6C de la creación de contenido, de comunicación, comunidad, etcétera. O sea, ponle nombre a tus cosas, porque eso hace que las personas lo recuerden mejor y cuando lo mencionen te refieran más. Y miren, en este ejemplo yo le estoy contando la regla del 2% de Seth Godin. Si no le hubiera puesto nombre, yo simplemente hubiera dicho el consejo. Ya no hubiera dicho el nombre ni la persona. Siempre pónganle nombre a sus cosas. Por más que no sea un nombre específico que ustedes digan, este nombre, pónganle un nombre a sus cosas. Siempre, siempre. Ok, entonces les decía, la regla del 2% de Seth Godin dice, cuando tú des una presentación, independientemente del tema, independientemente de lo entretenida que esté, el 2% de la audiencia va a estar distraída. Y no trates de captar la atención del 2% que está distraída. Porque si tú tratas de atraer a ese 2% que está distraída, vas a perder la atención del 98%. Entonces siempre enfócate en el 98% que está prestando atención. Y luego pone postdata. Por cierto, ese 2% en algunos casos puede ser 10%, en otros puede ser 20%, en otros puede ser 40%. Da igual, el principio no cambia. Y lo mismo ocurre en el contenido. Perfecto, si alguien comenta, alguien puso hace poco un comentario ofensivo en una publicación que hice, le pedí al ChatGPT y le digo, mira, dime qué le puedo responder, porque ahorita estoy enojado y voy a responder algo que luego me voy a arrepentir. No quiero ser ofensivo, pero tampoco quiero dejarlo pasar y quiero ser un poco cómico, pero tampoco quiero que esto pase por alto. Dame 3 ejemplos de respuestas que puedo usar. Y me dio la ley y dije, me quedo con esta y la puse. Y normalmente, cuando respondes de esa manera y cada uno de nuevo tiene su posición, hablando nuevamente de Ramit Sethi, su posición es, si tú me ofendes en mi red social, yo no te voy a, o sea, no lo voy a dejar pasar por alto. No es que él se ponga a insultar, pero le sigue la corriente a los haters y publica los comentarios de los haters. O sea, es parte de su personalidad, ¿no? Entonces alguien le comenta algo así, él le responde y como nunca le puede responder a otra cosa, y él le sigue respondiendo y luego comparte lo que respondió y todos se ríen, la comunidad sigue con ese estilo. Mi posición es, prefiero no conversar, no enganchar, simplemente contesto de una manera no o sea, amable, profesional, pero con cierto límite y ya está. O si se pasa el extremo, simplemente lo ignoro, bloqueo y ya está. Nuevamente, son posiciones, pero lo que les digo es que esa regla del 2% nos puede ayudar no solo para presentaciones en público, sino también nos puede servir para creación de contenido, ¿no? Hay que seguir avanzando, no hay que dejarnos guiar por lo que alguien diga o deje de decir. Siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo. Perfecto. Dicho esto, y para cerrar, estos son los tipos de contenido. Ahora, si quisiéramos aterrizarlo un poquito más, que alguien me dijera, Nelson, pero dame una ruta, dame un esquema un poquito más aterrizado, no sé, una estructura, algo que por ahí yo pueda guiar como base, al menos a nivel de calendario, yo les voy a dar esta recomendación general que ustedes pueden ya luego adecuar a su manera de los contenidos que pueden crear con las frecuencias que pueden crearlo, ¿no? Entonces, lo primero acá es publicaciones, que son estas actualizaciones que les decía. Pueden hacerlo 2 a 3 veces por semana, ¿ok? Entonces, 2, 3 veces por semana cuentan un taller que llevaron, una foto de un webinar que dictaron, una foto de un webinar al que asistieron, una noticia del sector, lo que fuera.
algo breve, 2 a 3 veces por semana, por la red social que ya utilizan. No les recomendaría abrir más redes sociales en este momento, les recomendaría ser más visible en las redes en las que ya están o en los canales, porque puede ser algo que no sea red, puede ser una columna en lo que fuera, y luego ya transitar, ¿no? Luego un artículo o video en todo caso, compartiendo un how to, ¿no? Un cómo, y esto puede ser cada 7 o 15 días, ¿no? Un artículo cada 7 días o cada 15. Bueno, se me hace complicado hacer un video cada 7 días o cada 15. Bueno, háganlo una vez al mes, ¿no? O sea, ustedes eligen. Hay redes que requieren mayor constancia y frecuencia que otros. Ni les digo cuántos necesitan publicar al día en TikTok para ganar seguidores. Les digo, o crear comunidad. Porque ya eso a mí, yo dije, no creo que pueda entrar ahí, pero no lo descarto. Porque recuerden, no hay que resistirnos al cambio. Si creemos que las cosas han cambiado, es otra idea que yo compartía, preparémonos porque las cosas no han cambiado nada, nada. En nuestra generación, y me refiero si ustedes tienen menos de 65, no ha cambiado nada. Recién van a cambiar, recién van a cambiar. Y si nosotros nos damos cuenta que no ha cambiado nada, porque en verdad si realmente lo analizamos, muy poco ha cambiado, todo está medianamente igual. No quiero reducir el progreso, me refiero, obviamente, antes no había, yo antes uno tenía que conectarse al internet o al teléfono, no habían dos, ¿no? Uno no tenía línea o tenía internet, no podías tener línea y podías tener internet. Uno si quería tener teléfono, necesitaba esperar un mes, no sé, para que le conecten el teléfono, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que han cambiado de alguna otra manera, pero se siguen funcionando casi de la misma forma. Las redes por ahí han cambiado un poco, pero el cambio, y esta es mi perspectiva, el cambio recién está por venir. Y cuando nos toque, que de repente las personas de 80 años, de 65, por ahí 70, ni siquiera 70, 75, 80, 85, de repente ya sí les ha tocado vivir el cambio. En su época, de una época le ha tocado vivir el cambio. Entonces, para nosotros nos va a venir el cambio en 10 años, en 5, en 8, no lo sé. Ahí es donde vamos a realmente ver si es que tenemos esa capacidad de adaptación al cambio que decimos, si realmente nos adaptamos. Pero esta etapa que estamos viviendo, en mi opinión, es recién la prueba. Es una pequeña prueba de, a ver qué tanto tomas el cambio, ¿no? Cuando te dicen, oye, tienes que crear contenido para esto, ¿qué tanto lo tomas, ¿no? Cuando, oye, mira, ahora los videos también, aparte del video largo, son videos cortos, ¿qué tanto te adaptas, ¿no? Si nos resistimos mucho hacia, llamémosle acá, de repente estoy exagerando, pero si nos resistimos mucho a pequeños cambios, entre comillas, como utilizar redes sociales, como integrar el chat GPT a nuestro día a día, no sé qué nos va a pasar de acá a 5, 8 años cuando las cosas cambien de verdad. De repente vamos a tener mayor dificultad de adaptación. Entonces, estemos muy abiertos a ese cambio sin necesariamente dispersar nuestros objetivos, simplemente preguntarnos, ¿cómo esto me puede ayudar a mi objetivo? Y eso es algo que siempre recomiendo. El contenido no debe ser una tarea más, el contenido debe ser una herramienta más para lograr mis metas. Entonces, si mi meta es tener clientes, ¿cómo yo adecuo mi contenido a mis clientes? Si mi meta es conocer a tal persona, ¿cómo esta estrategia me puede ayudar a acceder a esa red y a partir de ahí? O sea, siempre es cómo yo uso la herramienta para mi objetivo y no es cómo yo, digamos, utilizo la herramienta por utilizarla porque creo que es importante y me termino dispersando. Entonces, dicho eso, artículo, video, 7 a 15 días, webinars, como este de acá, cada 3 meses, ¿ok? Y evento presencial cada 6 a 12 meses. Si ustedes hacen esto como base, una publicación cada 2 o 3 semanas, un artículo o video de 8 minutos, 5 minutos, 4 o 6 minutos cada 7 o 10 días, 7 o 15 días, un webinar cada 3 meses y un evento presencial que puede ser un desayuno emprendedor, una cena empresarial, un evento de networking, ¿no?
si ustedes lo organizan, ¿no? Lo trabajan, lo desarrollan cada 6 meses, 12 meses, yo les digo, van a estar bien. Ya si luego ustedes quieren entrar más a profundidad y entrarle mayor detalle, pues perfecto, ¿no? Pero, digamos, si queremos tener la base de la estrategia de contenido, esto nos puede dar un norte. Y sobre este norte, cuando ya lo tengas incorporado, ya lo demás va a ir dándose, ¿no? Ya le puedes añadir un poquito de medio de prensa, le puedes añadir un poquito de email marketing, le puedes añadir varias cosas. Pero al menos, y por cierto, quienes están empezando desde el punto uno, empiecen por justamente solo uno de ellos. Si ya están creando ustedes contenido, ya de repente pueden tener un objetivo más ambicioso y implementar todo, ¿no? Porque recuerden que no es al mismo tiempo, entonces a una publicación ahora y el webinar cada 3 meses. Entonces, pero les invito a que vean de qué manera esto se adapta, no tiene que ser algo fijo, pero hagan esa autoevaluación, cuántas horas a la semana, cuántas horas al mes le estoy dedicando al contenido, o en todo caso, cuánto tiempo le estoy dedicando a comunicar mi expertise, a comunicar, ¿no?, mis habilidades, y en base a eso, ya lo pueden trabajar, ¿no? Entonces, dicho eso, y disculpen que me he pasado un poco la hora, quería preguntarles qué se llevan de esta sesión, de esta conversación. Si hay una duda, la hacen también, pero si no, me gustaría mucho poder leer en los comentarios algún punto que rescatan, alguna idea que consideran que más les ha llamado la atención, que una idea con la que se llevan, una idea que les ha hecho de repente reflexionar un poco. Cualquier punto que consideren que ha sido interesante, ha sido clave, les invito a que puedan compartirlo, y así de paso esto nos va a servir ahí en el chat, de paso esto nos va a servir para compartir, a verlo como un refresh de lo que hemos visto, porque uno ve lo que comenta una persona y ve lo que comenta el otro, entonces va sacando ideas ahí interesantes. Voy a leer yo ahí los comentarios que vayan escribiendo, o las preguntas si las tuvieran, también la pueden hacer ahí. Mientras tanto, bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes en este webinar, Miguel, Marina, Catherine, José Luis, Freddy, David, Cristian, ¿no? Qué bueno que hayan podido conectarse, espero que haya sido de valor, y si tienen alguna duda, me la comparten ahí en las reuniones que ya algunos de ustedes nos reunimos semanalmente, podemos profundizar un poco más o conversarlo. Y solamente para darles un anuncio breve, tenemos tres talleres que están por venir. Un taller es el taller de inteligencia artificial aplicada. No vamos a ver en temas de contenido específicamente, aunque el contenido es algo que ya a nivel de inteligencia artificial pues se puede hacer muy bien. Por ejemplo, lo que yo hago en términos de estrategia de contenido, yo le dicto a mi celular mis ideas mientras camino. Por ejemplo, voy a publicar un artículo que se llama "Cómo lograr estabilidad como consultor independiente". Y es un artículo, en mi mente más o menos lo ordeno, voy entendiendo algunas cosas, va a un borrador, de ahí le voy dando vueltas y ahí se va estructurando, empieza como desorganizado y ya va tomando forma poco a poco. Pero algo que facilita mucho ese proceso es dictar. Entonces yo le dicto a mi celular y luego ese audio, porque perdón, le digo a mi celular a veces, pero otras veces lo grabo en audio. Ese audio lo subo para que se transcriba, lo transcriben en texto, le digo a ChatGPT o a cualquier herramienta que lo corrija, si es que hay errores, me lo separe por párrafos, porque está todo transcrito junto. Una vez que lo transcribe, ya yo lo veo y por ahí le veo si corrijo algún error, y eso lo subo, ¿no? Entonces, y si es en audio, lo vuelvo a leer, pero ya de una manera más ordenada, y si es video, hago un video en base a eso, ¿no? Pero hay muchas herramientas de tema de contenido, pero lo que iba con inteligencia artificial aplicada es que hoy día la inteligencia artificial tiene muchas más posibilidades, ¿no? Nos dan muchas más posibilidades. Entonces, ¿cómo puedo integrarlo en mi día a día? ¿Cómo puedo sacarle ese provecho? Estamos hoy día, bueno, mañana estamos cerrando por ahí las inscripciones para el taller que empieza el 11 de septiembre,
Vamos a hacer cerca de 24 profesionales de diversos sectores, así que se va a hacer bonito ver los casos prácticos de cada uno. Vamos a trabajar en tres cosas: cómo automatizar tareas repetitivas, cómo integrar para, digamos, ser más creativo, ser más estratégico utilizando los modelos de lenguaje que ya hay, y cómo puedo agilizar por ahí procesos usando herramientas que no necesitan hacer código, ¿no? Entonces es un taller, si les interesa, me escriben por correo, por inbox, y ahí les doy los detalles. Son 4 sesiones. El segundo evento es el fin de septiembre, ahí José Luis va a estar presente, ¿no? Es un full day. Entonces miren lo interesante, porque este mes ha tocado dos tipos de eventos: el inteligencia artificial aplicada por un lado y el full day de desarrollo personal presencial por otro lado. O sea, tenemos la tecnología de un lado y tenemos el ser humano y la emoción y las emociones de otro. Entonces yo hace 10 años vengo dictando talleres de inteligencia emocional, y el 28 de septiembre en Cieneguilla vamos a estar en un full day. Va a ser un día bien, bien interesante. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a hacer varias actividades para desconectarnos de las pantallas. Vamos a hacer yoga, meditación. Vamos a hacer dinámicas bien interesantes en el campo, voy a hacer en Cieneguilla, sobre manejo de dinero, manejo de tiempo, manejo de emociones y salud. La salud, ustedes saben, es lo más importante que tenemos, y en realidad hoy día tenemos más herramientas para cuidarnos. No digo la salud, digamos, cuando estamos enfermos y hay que curarnos, eso obviamente tiene todos sus procesos, pero ¿cómo cuidarnos para de alguna manera prever, ¿no? Entonces hay cosas que están en nuestro control. Hace muchos años creé una herramienta que le llamé las 5 claves, y es hidratación, alimentación, ejercicios. Hay muchos puntos interesantes. Yo mismo he pasado por un proceso de cuidado de mi parte de salud. Pesaba 101, creo, en la pandemia, y ya ahorita estoy en 75, me parece. Y no solamente es el peso, es el estado de salud. Entonces, vamos a mezclar manejo de tiempo, manejo de dinero, manejo de tiempo, de finanzas, perdón, de emociones y salud. Entonces, si les interesa también acompañarnos ese día presencialmente, dejar un poco las pantallas, me avisan. Sería genial contar con ustedes. Y ya, esos dos talleres principalmente. El tercero es de comunicación influyente. Si a alguien le interesa, ahí me comente y lo conversamos, pero más que nada estos dos primeros quería contarles. Y para cerrar, Cristian nos dice por ahí: hay varios temas que me llevo: empezar a nuestro ritmo y ser constante, ponerle nombre. Eso ayuda bastante. Me encanta el tema de ponerle nombre. Si no, miren las 5 fuerzas de Porter, el cuadrante del flujo del dinero, la matriz BCG. Todas las herramientas que más se conocen son porque les pusieron un nombre. Pónganle su propio nombre, y a partir de ahí crezcan. Freddy nos dice: muy buenos puntos los que han compartido. Gracias, Nelson, encantado. La creación de contenido debemos verlo como un proceso. Sí, básicamente como un proceso continuo, ¿no? Y vean qué proceso les funciona. A mí, les digo, me funciona hoy día. Eso puede ir cambiando caminando. O sea, yo camino, voy ordenando las ideas. Obviamente, caminen por un lugar donde no hayan carros. Yo camino en una zona donde no hay, y estoy obviamente más por una zona donde no hay carros, ¿no? O sea, no se expongan. Pero a lo que voy es que puede ser caminar, y no solo camino afuera, sino en mi casa. Cuando estoy en mi casa, también camino. O sea, sentado no me fluye muy bien, me funciona caminando, ¿no? Hay personas que le puede funcionar concentrándose y tomando nota, pero sí, véanlo como un proceso creativo y vean de qué manera les funciona mejor. Freddy dice: ¿cómo puedes ajustar el tema del que quisieras compartir? Sí, o sea, yo te diría que lo puedes, por ejemplo, al inicio conversar, ¿no? O sea, literalmente lo puedes conversar, compartir con un compañero, con un colega, con un familiar. Mira, estoy pensando en escribir un artículo, tengo estos 3 posibles títulos. ¿Cuál te conecta más? ¿Cuál te genera más interés? ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en este artículo? En la medida de lo posible, cuando comencemos, tratemos de interactuar más. Me refiero con nuestro entorno y ver qué conecta, ¿no? Queremos tener esa lectura de la otra persona, qué despierta la persona que tenemos al frente, y eso nos puede aterrizar. Y vamos afinándolo, ¿no? Vamos afinándolo. Hay una frase, hay una habilidad que se llama copywriting, que también justamente tiene como propósito redactar textos persuasivos, pero en esencia
escribamos un título claro, sencillo, que vaya directo al tema. Hay un consejo que a veces se da cuando uno crea artículos, que es lo que sea que ibas a poner al final, ponlo al inicio y te va a salir un mejor artículo. Y por alguna razón a veces pasa eso, que lo armamos y de repente teníamos que comenzar con esa parte inicial que conecte más con la... Y vamos a encontrar nuestra propia forma de escribir. Yo le soy sincero, vengo escribiendo, o sea, 12, 13 años artículos, de repente ya tengo un estilo, una manera, pero lo fui encontrando y por mucho tiempo escribí artículos y no estaba tan satisfecho. En la medida de lo posible, sí, encuentren su voz, traten de ver hasta qué punto quieren conectar con la parte personal. A mí me gusta un poco contar historias, contar, hacerlo personal, pero son esos artículos que, como les digo, a veces extraño escribir, porque son esos artículos más personales. Hay una frase, Bob se llama, creo, el primer nombre, se me ha ido el nombre completo, dice, mientras más personal lo haces, más universal lo conviertes. Y es una frase bien potente, porque dice, cuanto más personal lo haces, más universal lo conviertes. ¿Y por qué dice eso? Porque lo que sea que te está pasando a ti, le está pasando a muchas otras personas. Solo que tal vez es un tema que nadie más habla o que nadie más comparte, pero que le está pasando a los demás. Entonces, cuando tú cuentas que, por ejemplo, la primera vez que recibiste una llamada, una invitación a hacer tal cosa, empezaste a sentir miedo porque te recordó una situación difícil que tuviste en la universidad y también te criticaron, no lo sé, las personas empiezan a acordarse de sus propios casos, de cuando a ellos también tuvieron miedo, de cuando ellos también se sintieron así. Entonces, de nuevo, va a depender un poco del enfoque que quieran darle, pero un poco de personalidad, de historia siempre ayuda. Marina dice, los puntos que has tocado, algunos de ellos me cayeron y creo que tengo mucho por hacer. Lo importante es comenzar, espero poder hacerlo. Genial, Marina. El contenido viéndote 10 años atrás se lleva, ¿no? Gracias. Gracias, Nelson, por el tiempo compartido. Me queda la parte siempre de tener y exponer tu posición ante cualquier tema o situación. Hay que perder el temor a las redes sociales, el tema de estar cómodo con el mismo haciéndolo, dice José Luis. Sí, hay una frase y cierro con esto para no extenderme más de las 9:30. Que no se quede en nosotros. Esa es lo que yo les puedo decir. Que no se quede en nosotros. Que no se quede en nosotros, que no se quede en nosotros la idea que queremos compartir, que no se quede en nosotros las vivencias que hemos tenido, que no se quede en nosotros los errores que hemos cometido y que podemos ayudar a otras personas a que o no lo cometan o lo cometan pero siendo más consciente, que no se quede en nosotros nuestra mirada sobre las cosas, que no se quede en nosotros nuestra posición, nuestra perspectiva, que no se quede en nosotros nuestras vivencias, nuestros temores, nuestros logros, porque la experiencia humana se enriquece cuando se comparte. Cuando compartimos lo que hemos vivido, cuando compartimos lo que hemos logrado, cuando compartimos lo que pensamos, lo que hemos aprendido, se enriquece, se vuelve a vivir. Entonces, parte de lo que creo que nos ayuda a compartir contenido es tener esa perspectiva de querer que no se quede solo en nosotros. De hecho, eventualmente, yo creo todos ustedes tienen un libro dentro de ustedes. Eventualmente, conforme más escriban, más escriban, más escriban, se van a dar cuenta de que hay mucho más por decir. Y no ahora tal vez, pero llegado el momento, es una gran forma de dejar, ¿no? De que quienes vienen después de nosotros conozcan más de nosotros. Yo a veces pienso y digo, ¿no? Y qué genial un día, a futuro, no sé, mis nietos, no tengo todavía hijos, pero mis nietos sepan cómo pensaba su abuelo, ¿no? Sepan qué pensaba en esos tiempos, por último, ¿no? Pero cuál era su posición, cuál era su perspectiva, cuál era su idea, cuál era su logro, cuáles sus temores. Entonces, a veces el no permitir que se quede en nosotros es una forma de justamente trascender, ¿no? De ir más allá y de dejar esa mirada, ¿no? Entonces, espero que este webinar les haya inspirado un poco, les haya motivado, de compartir su perspectiva, comunicar, crear comunidad y los clientes van a ir viniendo como consecuencia de eso, ¿no? De que tengan buen resto de noche. Gracias por haberme acompañado en esta cierre de semana. Que tengan un buen fin de semana. Un gusto verlos a todos nuevamente. Algunos los he visto hace poco y algunos no los veo hace un tiempo, pero les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Y si desean participar en alguno de estos dos talleres, el presencial, por ejemplo, de Cineguía sería genial, o el otro, me escriben y les doy los detalles. Que tengan buen resto de noche y muy buen fin de semana. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Genial, Miguel, me escribes. Chao, Marina. Chao, David.
Chao, Freddy, José Luis, a todos, que estén bien.